Hoy tenemos el placer de escuchar, de que vamos a escuchar a don Inocencio Arias. Inocencio Arias, como ya conocéis, está ligado al mundo de la diplomacia y de él lo que hay que hablar fundamentalmente es de su vida diplomática, aunque no podemos olvidar algún episodio de su mala vida, lo que se decía en el catecismo antiguo de la mala vida pasada, ¿no? En la mala vida pasada también ha tenido una temporada de director general del Real Madrid, porque creo que es aficionado al fútbol y partidario de ese equipo de fútbol. Pero básicamente la personalidad y lo que hoy nos importa de don Inocencio Arias es su vida diplomática. Ingresó en la carrera diplomática desde la licenciatura de Derecho y desde entonces pues ha tenido destino en Bolivia, en Argelia, en Portugal. En Portugal estaba en la embajada cuando digamos que la extrema de aquel momento asaltó, incendió la embajada española en Lisboa. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido todos los cargos posibles o imposibles. Ha sido director general, ha sido subsecretario, ha sido secretario de Estado de Cooperación Económica, ha sido director de la Oficina de Información Diplomática y, como buen profesional, ha sido todo eso en distintos gobiernos. Y entonces él lo ha sido en gobiernos de la UCD, lo ha sido en gobiernos del PSOE y lo ha sido en gobiernos del PP. Hay que decir, o yo quiero decir, pido permiso para decirlo, que su etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores con el gobierno del PSOE, su ministro era Paco Fernández Ordóñez, o sea que de alguna manera seguía siendo algo parecido a la UCD. No quiero hacer juicios políticos, pero bueno, las cosas son así. No sé si ustedes recuerdan, vosotros recordáis, yo sí lo recuerdo. Poco antes de morir Paco Ordóñez salió José María Aznar en televisión y le preguntaron por Paco Ordóñez. Y José María Aznar dijo: a mí no me importaría hacerlo ministro en mi próximo gobierno. Bueno, él ha sido todo eso en todos los gobiernos, también director de la Oficina de Información Diplomática, un cargo muy notable en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Después de eso ha sido representante permanente de España en las Naciones Unidas durante bastante tiempo. Le tocó una etapa dura porque fue la etapa de la guerra del Irak. España tenía un puesto en el Consejo de Seguridad y España no tenía la misma posición que todo el mundo. A pesar de lo cual yo leí y me enteré hoy, perdón, Inocencio, yo me enteré hoy que a pesar de todo él fue presidente de los representantes de los distintos países en la ONU, o sea que no se debía llevar mal con los compañeros embajadores en la ONU, a pesar de que estuviera representando a un país que se había pronunciado en la guerra del Irak. Bueno, aparte de todo ello, pues Inocencio Arias naturalmente escribe mucho, ha escrito bastantes libros, casi todos sobre temas diplomáticos y sobre el asunto que hoy nos va a hablar, aunque también, como no, tiene algún libro sobre fútbol, pero en fin, esos son de esos pecados de los que todos tenemos que
todos tenemos que arrepentirnos. Bueno, como veis, la personalidad de Inocencio Arias es la más que adecuada para que charlemos hoy, para que nos explique su visión de cuál es el papel de España en el mundo. Y eso es algo importante para quienes, como nosotros, queremos trabajar para el futuro, porque obviamente el futuro de España no es solamente la Fiscalía General o no solamente la fiscalidad del país, sino también efectivamente las repercusiones que puede tener la vida internacional en nuestra vida de ciudadanos españoles. Después, Pablo González Pola, como siempre, nos dirigirá el debate y dará las palabras y tal. Y yo, como él se olvida a veces, os pido que cuando pidáis la palabra y habléis, que os identifiquéis, que digáis quiénes sois para que el ponente sepa con quién está hablando. Y dicho ello, pues muchas gracias, Inocencio, por tener la amabilidad de venir a hablarnos, y tú tienes la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias. Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias a ti por tus más que amables palabras y además, sobre todo, por invitarme a venir ante esta prestigiosa audiencia en esta conocida cátedra. Voy a hacer unas reflexiones sobre la imagen y el más evanescente peso de España en el mundo ahora. La imagen de España, como todos ustedes saben, no ha gozado de buena fortuna a lo largo de importantes periodos de nuestra historia. La leyenda negra, creada y alimentada por los enemigos de España durante los siglos en que España era una potencia hegemónica, pues dañó considerablemente esa proyección de España en el exterior. Apagado el hegemonismo de España, ya en el siglo XIX, hay, por el contrario, un inusitado interés en lo que es la historia de España y lo que es la realidad española en autores literarios y en compositores. Si nos ceñimos, por ejemplo, solo al mundo de la ópera, pueden espigarse más de 20 y tantas óperas en el siglo XIX que están basadas en tema español. Verdi escribió 4, Fidelio de Beethoven está basado en tema español, Massenet tiene temas y Bizet hizo Carmen. De todas estas óperas, yo diría que en lo tocante a la proyección de España en el exterior, hubo dos que tuvieron un impacto considerable y no siempre positivo, sino yo diría que más bien negativo. Son Don Carlos de Verdi y Carmen de Bizet. La primera de ellas, Don Carlos, que está basada en una obra tendenciosa de Schiller, muy tendenciosa, pues pinta una España tenebrosa, intransigente, fanáticamente religiosa, etc. Lúgubre. Y la otra, la de Bizet, Carmen, sin embargo, pinta una España folclórica, populachera, de bandoleros y de gitanos. Esta ópera, curiosamente, yo digo que tuvo mucha influencia en la mentalidad burguesa del siglo XIX, porque aunque tuvo un fracaso cuando se estrenó, fracasó hasta el punto de que el fracaso le afectó a Bizet y murió 3 meses más tarde. Pero, sin embargo, unos 20 años más tarde ya se había representado solo en París 1000 veces. Y esto, como digo, tuvo un impacto en cómo la burguesía europea de la época nos miraba. Pasado ese tiempo de la hegemonía española, pasada la guerra civil, que tampoco ayudó, la guerra civil del 36-39 del siglo pasado, que tampoco ayudó a dorar la imagen de España, pasada la época franquista, que tampoco fue positiva en el mundo occidental, podemos preguntarnos ahora, pasados 50 años de la transición, cuál es la imagen y el peso del mundo hoy. Y empezaremos con la imagen. Hace no mucho, el ministro de Asuntos Exteriores actual, Álvarez, decía que España está viviendo
el momento de mayor peso en la historia. Bueno, es una afirmación, en mi opinión, delirante. Yo diría que es la que podría hacer un chaval de 17 años hincha del Betis el día que el Betis le gana al Sevilla, o uno del Español el día que el Español le gana al Barcelona. Pero en fin, es lo que dijo y es lo que quiere el gobierno de Sánchez traducir a la opinión pública española. Examinamos, en primer lugar, la imagen antes que el peso. Aparte de lo que he leído y que he vivido en el extranjero, creo que 22 años o 23, he acudido a una encuesta que realizó el año pasado la Sociedad Elcano, realizada en 8 países europeos, que serían Gran Bretaña, Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Italia y alguno más. Ahí veríamos que la imagen que despierta España, el sentimiento que despierta es una imagen buena, es una imagen de alta. No despertamos animosidad y, por el contrario, sí suscitamos bastante simpatía en estos 8 países europeos. Veremos que la valoración de España en ellos es claramente alta. Son naciones, además, que nos envían abundantes turistas, por lo que el estudio que ha realizado Elcano es significativo. Constatado este dato optimista y alentador, hay, lamentablemente, que aguarlo con consideraciones no baladíes. Los encuestados alaban copiosamente, abundantemente, nuestro deporte, nuestro clima, nuestro turismo y nuestra gastronomía. Sin embargo, bajan la nota visiblemente en arte y son mucho más roñosos en el desarrollo técnico o en la competitividad o peso en el mundo de España. En esto último renqueamos. Es decir, en este puñado de países europeos destacamos en soft power y vamos más rezagados en hard power. Otros datos invitan a huir del triunfalismo y muestran que la percepción de nosotros no siempre es profunda. De un lado, los españoles más famosos en esa encuesta son Nadal, Picasso, Dalí, Gaudí, el rey Felipe VI, el futbolista Iniesta y el futbolista Lamine Yamal, por ese orden. Es decir, que estamos encabezados por un deportista y cerramos con otro deportista. Puede parecer curioso que estando Gaudí y Dalí no aparezcan Goya, ni Velázquez, ni Cervantes, ni Galdós. Si fuese en Rusia, Cervantes sería el primero, mucho antes que los futbolistas. Pero en estos países europeos, ni Galdós, ni García Lorca, ni Isabel la Católica. Más revelador aún es el hecho de que el 76% de los entrevistados creen que su país tiene un nivel científico o tecnológico mayor que el de España. Son asimismo muchos los que creen, en esos 8 países, que España es un país despilfarrador y desconcertantes por otra parte, porque se sigue viendo hoy, en el año 2025, se sigue viendo a España algo más como un país muy tradicional que moderno, y al mismo tiempo mucho más religioso que laico, lo cual, en mi opinión, no corresponde exactamente a la realidad. Pasemos ahora a Estados Unidos. En el país más importante del mundo, nuestra imagen es endeble, frágil, flaca. Hay una reducida minoría, yo he vivido allí 11 años, conocedora de que en algunos campos somos una nación puntera, por ejemplo en renovables o por ejemplo en infraestructuras, pero es una minoría. Para la mayoría, quizá porque hasta unos 10 años solo nos visitaba 1 millón de estadounidenses al año, ahora ya vienen 4, para la mayoría la percepción es escasa y difusa, aunque crean nebulosamente que somos gente hospitalaria, amable. Y no hay que sorprenderse. Estados Unidos tiene 338 o 340 millones de habitantes, con los inmigrantes ilegales bastantes más. Es un continente. Y si no eres una gran potencia, como Rusia o como China, no representas una amenaza, como Corea del Norte, o no tienes una relación especial con ellos, como Gran Bretaña, tu presencia en los medios de información es escasa. En los 11 años que he pasado en Estados Unidos,
Las imágenes televisivas que aparecían todos los años eran los Sanfermines de un lado y la tomatina del pueblo valenciano de otro, con mucha diferencia. Hay razones históricas para esto. Primero, los libros de texto americanos ignoran nuestra importante contribución a su independencia. Lo ignoran. En segundo lugar, tuvimos la única guerra de los últimos 100 y pico años que ha mantenido España ha sido con Estados Unidos. Y el amarillismo del 98 en la prensa y en los libros de texto americanos no nos favorece. Y por último, no fuimos liberados en la guerra mundial por ellos. Francia, Italia, Alemania, al ser liberados, tuvieron mucho contacto con el ejército estadounidense durante la guerra y después de la guerra. Añadiré dos causas actuales. Primero, la colectividad española es muy reducida. En Estados Unidos, que es un continente y que tiene los habitantes que he dicho, debe haber ahora mismo 125.000 españoles. Y otro tanto ocurre con nuestra literatura, que es bastante desconocida, y nuestro cine. Por otra parte, es engañoso pensar que los 55 o 58 millones de hispanos que hay en Estados Unidos son una magnífica plataforma para la expansión de nuestra cultura o nuestra historia. Esto es una falacia. Los hispanoamericanos que vienen a Estados Unidos, que han emigrado, muchos de ellos son de una baja extracción cultural y si son de México no tienen una magnífica idea de la historia de España, ni mucho menos. Pasamos a Iberoamérica. En Iberoamérica la historia pesa en la mentalidad de la gente. La lucha por la independencia es a menudo presentada con tintes bastante negativos hacia España. Se reconocen a veces en los libros de texto tanto las atrocidades de los realistas como de los insurrectos, pero el conjunto, la impresión no es buena. Actualmente ha habido, en los últimos 10 años, una eclosión en algunos países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, en los que fulminan cada día los políticos la para nosotros gesta española de la colonización. Y mención especial merece México, donde se ha mamado durante décadas, se ha mamado insistentemente que la conquista fue cruel, inhumana, convirtiendo a Cortés en un malhechor. En otros países Cortés sería un hombre del Renacimiento, buen diplomático, excelente militar, buen padre, pero en México es un proscrito. Las aguas se habían calmado, las aguas mexicanas se habían calmado en los últimos años del PRI y los de los gobiernos que lo siguieron, pero el presidente saliente y su sucesora han vuelto y proclaman a la visión maniquea. Juzgan a Cortés con presentismo, se presenta a la civilización azteca como algo seráfico, bucólico, escamoteando que eran caníbales y escamoteando y sacrificaban a personas humanas. Y se olvida que el conquistador español nunca habría podido conquistar México sin contar con la ayuda de decenas de miles de indígenas que se levantaban contra el dominio brutal y tiránico de los aztecas. Y terminaré esta parte con un apunte significativo. Podríamos hablar de Portugal, en que la opinión reticente hacia España ha variado hacia bien en los últimos 30 o 40 años. Pero, en fin, acabaré aquí con el examen de los países. Terminaré con un aporte significativo. El tesoro de nuestra proyección exterior siempre ha tenido un eco considerable en España y ha encontrado apoyo a esa calificación negativa de nuestra historia, de nuestra cultura. El cuestionamiento de nuestra historia y nuestras andanzas siempre ha estado presente entre nosotros. Antonio Américo Castro elucubraba que España era una anomalía en Europa, que era algo incongruente definirla como europea. Y mucha de nuestra izquierda, de toda la época, pero ahora desde luego, ensalzará a Jefferson, al patriota americano, que tiene muchos aspectos totalmente ensalzables, magníficos, pero otros no tanto. Él es un redactor de la Declaración de Independencia,
dijo textualmente: todos los hombres han nacido iguales, y sin embargo él tuvo esclavos hasta su muerte, tuvo 5 hijos con una esclava y no emancipó ni a los hijos ni a la esclava. Y digo que la izquierda española ensalzará a Jefferson y denigrará a Cortés, que tiene en relación a la familia, tiene una conducta diferente a la de Jefferson. Para esa izquierda, Fernando el Católico es un taimado oportunista, Elcano un ignorante con suerte, la labor evangelizadora de la Iglesia una leyenda oscurantista, la escuela de Salamanca un espejismo y Agustina de Aragón una patraña inventada por Franco. Nuestra historia es pobre y penosa para ese punto de vista. El otro día en La Zarzuela, en la obra que vi el otro día en La Zarzuela, hay un momento que un personaje, el relator, dice: España ha perdido todas las guerras, lo cual es un canto al negativismo y al pesimismo y a la tendenciosidad. Lo grave es que esta imagen negra, disgregadora, de desprestigio concienzudo de nuestro país, ha encontrado un aliado tácito, pero potente, en nuestro gobierno. Y me explico. Pocos quieren percatarse, yo como vivo en el extranjero, cualquier compañero de los que están aquí lo puede corroborar, de que la actividad de las autoridades catalanas en el exterior es algo que a largo plazo socava la unidad de España y a corto plazo es nociva para nuestra imagen. Seamos realistas y no cerremos los ojos. Las representaciones catalanas en el exterior, las mal llamadas embajadas, creadas en teoría para fomentar las exportaciones catalanas o desplegar su cultura, derivaron fundamentalmente en ser difusoras contumaces de la propaganda independentista, que lo son, y denigrar a España profusamente. Decir que la democracia española es ficticia, etcétera, etcétera. La eficacia de esta labor corrosiva, para el que quiera verlo, se puso de manifiesto durante el proceso. La prensa extranjera, alguna de ellas muy destacada, el Financial Times o el New York Times, con frecuencia, debido a esa labor de zapa, a esa labor de lobby de las misiones catalanas en el exterior, hicieron una cobertura del proceso y del referéndum totalmente sesgada. Los artículos favorables a lo que decían los independentistas eran mucho más numerosos y las manifestaciones mucho numerosas que las que decían los constitucionalistas. Borrell, cuando era ministro, intentó detener la apertura de estas misiones en el exterior, porque, decía él, actúan como una estructura de Estado al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter independentista. Y llevaba razón. Sánchez, sin embargo, en una de las letras que frecuentemente le paga a los independentistas, permitió que se siguieran inaugurando, y estos días, aquí hay una nueva letra, mira para otra parte cuando el Parlamento catalán aprueba crear un cuerpo diplomático catalán. La funesta e interesada pasividad de Sánchez y la ingenuidad de la oposición son obvias en una cuestión que no es banal, en una cuestión como esta que es bastante grave. Torra, el antiguo presidente de la Generalitat, lo anunció al decir: el objetivo de la oficina en el exterior es denunciar la vulneración de derechos civiles y la criminalización del derecho a la autodeterminación. Esto lo dice el presidente de la Generalitat y el Gobierno nacional permite que sigan abriendo. Por lo tanto, concluyo, el caballo de Troya tóxico de los independentistas, con consecuencias dañinas para nuestra imagen, es casi llevado por la brida por Sánchez y pocos rechistan. Y ahora voy a considerar el peso de España en nuestro país, en el extranjero. Ya he mencionado la frase del ministro de Exteriores, que la he calificado de pueril y delirante. Decir que España ahora mismo tiene más peso que nunca en la historia, pues es olvidar a los reyes católicos, olvidar a Carlos V, olvidar a Felipe II, y modernamente incluso olvidar a las 2 décadas de González y Aznar, cuando
no sé, contábamos un pelín más en Europa e Iberoamérica. Es cierto que la izquierda actual, la zapatería y la sanchista, poseen ínfulas de grandeza. La frase del ministro lo demuestra. Pero recordamos también el entusiasmo de la señora Pajín, de Lili Pajín, cuando decía: estén ustedes atentos al encuentro casi cósmico que van a tener entre los dos presidentes, entre el presidente Obama y el presidente Zapatero. El fervor de la señora Pajín era infantil. Los encuentros entre los presidentes estadounidenses y de la Unión Europea no habían alumbrado hasta el momento nada excepcional y no tenían por qué alumbrarlo con Zapatero. Además, la reunión taumatúrgica que ella anunciaba nunca se produjo. Zapatero estaba enamorado de Obama. Yo recuerdo cuando tuve la primera conversación telefónica, Obama se le puso en un tiempo razonable, no fue el primero, ni el segundo, ni el octavo, pero se le puso al teléfono en un tiempo razonable, y cuando terminó la charla telefónica, todos los, ¿cómo diría yo?, los psicofantes, todos los pelotas, o ¿cómo se dice en español?, los colaboradores del presidente empezaron a decir que había surgido una complicidad entre los dos presidentes que era algo pasmoso, que había habido una identidad de tal punto que no se podía creer, no se podía. Yo digo, por teléfono y en 10 minutos, ¿cómo era posible que se derritiera? Entonces, pero recuerdo gente muy sensata como el que murió, que fue secretario general, pero bueno, ya cómo está la cabeza, el secretario general del PSOE, que fue ministro de Educación y que murió, Rubalcaba. Rubalcaba inmediatamente dijo que había que lograr que el primer país que visitara Rubalcaba, que era un tío inteligente y sensato, que visitara Obama, era España. Y yo digo, los americanos normalmente, los presidentes desde hace ya 80 años, van primero a México, a Canadá, quizá a Gran Bretaña, quizá a Israel, pero ¿por qué iba a venir aquí el primero? Porque había perdido la virginidad en España Obama cuando era estudiante, porque se convirtió al protestantismo. ¿Cuál idea? ¿Cuál razón podía tener Obama para venir aquí el primero? Bueno, pero es que había surgido una complicidad brutal. Bueno, por fin, el encuentro, como digo, no vino Obama, ni siquiera, era una reunión que presidía España aquí y no vino, porque claro, aunque Zapatero estaba prendado de él, para Obama era un buen chico y no tenía tiempo para eso. Además, Obama le aterraba, según ha dicho su mujer y han dicho, no sé si en su memoria lo dice él, le aterraba venir a Europa y no saber, a una reunión con la Unión Europea, no saber si tenía que hablar con el presidente de la Comisión, tenía que hablar con el presidente, si el que mandaba era Alemania y Francia, entonces eso no le gustaba, total, que no vino. Pero en fin, regresemos a la afirmación de Álvarez. ¿Cómo se mide el peso de un país en el mundo? Vamos a examinar uno de esos supuestos. Económicamente, España, económicamente, no está en la Champions, lo sabemos. Al cabo de 7 años de sanchismo, lideramos el paro en Europa, el índice de miseria y el riesgo de pobreza infantil. Ocupamos el 40 lugar en la competitividad global y somos estrellas en el absentismo laboral. Si transitamos al campo educativo-cultural, nuestros estudiantes están por debajo de la media europea en 3 cosas, en matemáticas, en lectura y en resolución de problemas. En abandono escolar, algo muy serio. Solo Rumanía nos supera en Europa. En la clasificación de Shanghái hay una única universidad española entre las 200 mejores del mundo. No tenemos un premio Nobel de Medicina desde hace 120 años, de ciencia, y desde literatura de hace 38 o 40. Y, por último, nuestro último Oscar se remonta hace 20 años. En otros festivales cinematográficos del mundo también hace años que no tenemos la Concha de Oro, ni la Palma, ni nada. Adentrémonos ahora ya en el terreno estrictamente político. ¿Deslumbra hoy España a los analistas internacionales?
no me parece. ¿Lideramos en los temas de sustancia en la ONU, en la Unión Europea o en la OTAN? Va a ser que no. Y veamos el panorama en esto. En puestos relevantes internacionales estamos peor que en otros momentos de la transición. Un momento de la transición en que teníamos al director general de la UNESCO, al presidente del Comité Olímpico Internacional y 2 comisarios de la Unión Europea. No tenemos ningún cargo en la ONU, no ya el secretario general, ahora mismo es un portugués, pero tampoco lo tenemos en los 2 tribunales internacionales importantes, en el de La Haya y en el Penal Internacional. Y por último, en las quinielas de papables, en las serias, no aparecía ningún español. Ni en esta elección, ni en este conclave, ni en la anterior, ni en la anterior. Pasemos ahora a las conferencias internacionales. España celebró aquí, hace unos 3 años, una conferencia de la OTAN, que tiene una cierta importancia porque poco antes Rusia había invadido Ucrania. Nos tocaba celebrarla, no es que la había conseguido el gobierno actual moviendo el capote, nos tocaba, además hacía 40 años que habíamos entrado. Nos lucimos en la organización, España lo hizo muy bien. Hubo aplausos merecidos, una vez más, hubo aplausos merecidas cuando organizamos algo, cuando organizamos las anteriores conferencias internacionales, también hemos tenido aplausos. Pero influimos en el meollo político, en lo que importaba en la conferencia de la OTAN. ¿Se planteó que Ceuta y Melilla pasaran a la protección de la OTAN? No. ¿Logramos una atención preferente a la emigración del sur que nos interesaba mucho a España y al gobierno? Tampoco. Los que mandaban, los que cuentan, estaban en otros temas. Y veamos otros cónclaves. En el año 92, España acogió, gracias a una iniciativa hispano-mexicana, la primera conferencia iberoamericana a la que acudieron la totalidad de los presidentes, desde Fidel Castro a doña Violeta Chamorro, por mencionar los 2 extremos, pasando incluso por los reticentes portugueses que eran reticentes a venir, pero vinieron también a nivel de presidente. Poco antes, España había organizado la primera conferencia sobre Oriente Medio, en la que por primera vez se sentaban juntos o enfrente israelíes y palestinos, y a la que vinieron los grandes como Gorbachev y Bush padre. Al prepararla, las probables sedes del evento, habían sido Ginebra, habían sido La Haya, había sido alguna otra ciudad europea, fueron sucesivamente y tajantemente descartadas por uno u otro de los que tenían que venir. Los israelíes decían: a Ginebra, donde está la ONU, no podemos ir, en Israel detestan la ONU, y los árabes, por ejemplo, los sirios dijeron: a La Haya ni de broma, a La Haya no hacía mucha influencia judía, a La Haya ni de broma. Pero sin embargo se pusieron de acuerdo pronto, según cuenta el antiguo secretario de Estado norteamericano Baker en su memoria, en que Madrid era una sede perfectamente aceptable por el mundo. Y tuvo lugar. La diferencia con el momento actual es, como diría el antiguo presidente atlético Gil, es ostentoria. Israelíes y americanos, si se propone Madrid como sede, gritarían, bramarían cualquier lugar menos Madrid, con posible complacencia de Argelia, por otra parte. Y esto es así, es inimaginable que no ya con este presidente, con Biden, que aceptara Madrid como sede de la conferencia. En una conferencia iberoamericana, que se celebrase ahora, las ausencias no serían descartables. Si cavilamos, por ejemplo, que el líder argentino, una nación en el contexto iberoamericano, una de las más pequeñas, fue tachado de drogata por un ministro sanchista y, gran primicia, no sería felicitado por nuestro presidente cuando ganó las elecciones con el 56 o 58%. Es una primicia en la historia de España. Y llegamos al peso ya específico del presidente y del gobierno actual. Sánchez, por razones en las que entra, no sé si en el cóctel 50% de cada lado, de un lado su ego y otras razones de política interna, gusta de desmarcarse de sus aliados
en temas puntuales. Se desmarca en el tema de Israel, en el tema de China, pero esto tiene un coste, y lo explico. Reconoce a Palestina, lo que en una época normal no solo estaría bien, sería hasta encomiable. La ONU, en el año 48, dijo textualmente que el territorio, el mandato que tenía Gran Bretaña, en él tenían que surgir dos estados, Israel y Palestina. Israel surgió meses más tarde, con una guerra que siguió, y Palestina, la pobre Palestina, aún se viene arrastrando desde el año 48 y no consigue el Estado. Es decir, que la idea no me parece descabellada. Ahora, el momento, cuando lo hizo Sánchez, fue totalmente inoportuno y quiso arrastrar a otros europeos y consiguió el apoyo de Irlanda y el tibio apoyo de Noruega, de 27. O sea que fue más pobre. Más bien, la proyección española, una vez más, no se manifestó, diga lo que diga nuestro ministro. Por otra parte, nuestro gobierno, o Sánchez, no sabemos, porque quizás Sánchez maneja el gobierno como los presidentes de los clubes, a los clubes, que son ellos, y en los demás la directiva no cuenta, y no sabemos si aquí el gobierno cuenta o no cuenta. Sánchez flirtea con China en fechas que Bruselas considera adecuadas y Washington considera intempestivas. El propio Borrell, ahora ya que está libre de la Unión Europea, el otro día cuando el rey le impuso, lo decoró, dijo que China es una amenaza y no hay que olvidarlo. Trump, por otra parte, despectivamente, coloca a España entre los BRICS, entre Rusia, Sudáfrica, China, Indonesia, etc. No sabemos si lo hace con rentintín para dar una bofetada a nuestro gobierno o si es que es tan ignorante que no sabe que España no está en los BRICS, sino que está en la Unión Europea. Quizás sea lo primero. Hay ausencias que no pasan desapercibidas en la comunidad internacional, ausencias españolas. No estamos en la flota que maneja, que se mueve en el mar donde los hutis hacen actos de piratería y por presión de Pekín, de China, hace días España se escabulló de unas maniobras aliadas en las que estaba programada que existiera cerca de Taiwán. Esto tampoco habrá hecho las delicias europeas y norteamericanas. Más iluminador, y estoy en la recta final, más iluminador en la radiografía del gobierno Sánchez es su actitud en Ucrania y en el rearme, ante la amenaza rusa. Con Ucrania, nuestro presidente es un auténtico campeón verbal, de boquilla, pero es un comparsa real. Los datos son fatídicos. Estamos, en relación al Producto Nacional Bruto, en un puesto muy rezagado, muy atrasado, entre los países que ayudan al país invadido, Ucrania. Hay un estudio que hace el Instituto Alemán Kiel, que lo hace cada 2 meses, quiero recordar, y en el penúltimo que consulté, España era la 26 de 31. Y por otra parte, el Instituto Kiel dice que en transparencia somos el 31 de 31, somos el último en transparencia, marca de la casa. En gasto en defensa es conocido ya por los aliados, sobre todo desde que pasó por aquí el secretario general de la OTAN, que somos los mayores incumplidores de lo prometido hace 11 años. Como ustedes recuerdan, hace 11 años, en el año 14, los países de la OTAN prometieron que harían un desembolso del 2% en defensa a corto o medio plazo. España dedica un 1,24, está a 31, de 31 en esto, en defensa, que es lo que le habrán pasado una notita pequeña a Trump. Somos los últimos, 31, dedica un 1,24, lo que es ridículo en un país que se jacta de liderar. Es una palabra muy frecuente en el gobierno actual, lideramos. Así como Zapatero era adanista era el primero que nombró a una mujer embarazada ministra de Defensa, era el primero que no se levantaba a la embajada americana, le gustaba ser el primero que, como dicen los alcaldes de los pueblos. Yo fui el primero que hizo un puente aquí en esta acequia, y un puente que ha costado 5.000 euros, pero en fin, esto es el ser humano. En fin, descubierto por
descubierto por completo el pastel con la llegada de Trump, Trump ha puesto el índice en esto, que brama, el presidente brama, y voy a decir Trump, del que no soy partidario, yo creo que es muy comprensible que brame contra la cicatería, contra la roñosería europea. Pues descubierto el pastel, Sánchez se ve obligado a reaccionar y promete que llegará al 2%. Rehúye poderosamente la palabra rearme, esa le causa repelús, mientras los europeos la usan y dan a entender que hay que apretarse el cinturón. Rutte ha dicho hay que actuar para proteger nuestra seguridad y prosperidad, hay que aceptar hacer sacrificios para tener seguridad mañana. Y Sánchez encuentra la cuadratura del círculo. Alcanzar el 2%, afirma, sin llevarlo a las Cortes, sin endeudarse, sin congelar el gasto social y sin subir impuestos. Simplemente va a redistribuir partidas. Con esta explicación en su informe, las embajadas europeas en España y la estadounidense glosarán que es un problemático milagro de los panes y los peces lo que promete el presidente español. Y esto hace, sinceramente, por lo que veo en la prensa ya, en la prensa extranjera, que aumente la desconfianza en nosotros. Temen probablemente, y algunos analistas, alguna prensa nórdica lo ha dicho, que Sánchez no solo incluirá en esto, en los gastos de defensa, la defensa del medio ambiente, sino los uniformes de los bomberos y hasta el pienso y el veterinario de la cabra de la Legión. Y ya ves en periódicos alemanes, en periódicos finlandeses, en periódicos de los 3 bálticos, en Polonia, que habría, se dice, de una forma a veces cortés, a veces no tan cortés, pero en fin, educada, que habría que escudriñar lo que los españoles imputan a defensa. Ello influye en que nuestro presidente, poco citado en los medios de información europeos en los últimos 2 años, no se ha convocado a ciertas reuniones del Triunvirato Defensivo de Europa, que son Alemania, Gran Bretaña y Francia. En la reciente de Kiev, de anteayer, importante por cierto, donde asistió Zelensky, se incluye al polaco y en otras se ha incluido a Meloni. Resulta que nuestra cicatería defensiva, en esto de no querer pronunciar la palabra rearme, en ir rezagado en el 4%, por la existencia de una coalición, la que tiene Sánchez, en la que abundan los que prefieren a Moscú antes que Washington, y mucho más a Maduro que a Milei, España exhibe una muy diferente percepción de la amenaza rusa, una percepción muy diferente de la que sienten otros europeos, antitética de la que existe Estonia o Finlandia o Polonia, pero también poco acorde con la que siente Francia y Alemania. En resumen, Sánchez como Trump, otro egoísta, no es totalmente fiable en temas de defensa. Y esto no es mi opinión, que la es lo que se empieza a percibir fuera. Malo para nuestro peso y malo para nuestra imagen. El reciente apagón ha sido asimismo dañino. Somos los mejores del mundo en el mantenimiento de la red eléctrica, pero sufrimos el mayor corte de energía de la historia europea y se ignoran las causas. Las embajadas extranjeras habrán escuchado con hilaridad el comentario oficial de que el apagón trajo una bajada de la criminalidad. Suena a Gila o a Fofito. Concluyendo, no creo que la imagen de España esté por los suelos. Es evidente que no es lo que nos pintan, pero tampoco está por los suelos. Tampoco que su peso sea inexistente o ridículo, aunque en la encuesta citada de las 8 naciones occidentales que he mencionado al principio, nos baje los humos. En la encuesta hay un punto que es muy elocuente y que destroza a los que dicen del gran peso de España. En el conjunto de esos países, en lo que están Alemania y Francia, pero también están Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, son más numerosos los que piensan que su nación tiene mayor influencia en el mundo que nuestro país. Los porcentajes son reveladores.
El 89% en Alemania piensa que ellos tienen mucho más influencia, el 82% en Francia, normal. Comprensible también lo de Italia, el 65% considera que tienen más influencia y más peso en el mundo, normal. Pero más sorprendente y aleccionador para los triunfalistas oficiales es que el 60% de los encuestados en Holanda y el 47% de Dinamarca estiman que su país tiene más peso que nosotros. Es un poco sorprendente, incluso para mí, que no soy un palmero de Sánchez. Es sorprendente, pero es revelador. No hay tanta gente en el mundo que piense que tenemos un peso y una proyección brutal. Necesitamos a veces una cruda humildad. Nuestro ministro de Exteriores no lo pensará y arguirá que son encuestas elaboradas por la fachosfera. Claro es que en los días, y termino, en que el flamante canciller alemán, que ha tomado posesión hace 10 días, Merz, decía: mi prioridad absoluta es conseguir la independencia de Estados Unidos, que se han vuelto indiferentes a lo que puede ocurrir en Europa. En esa fecha, una frase muy seria, en esa frase el Bono de Álvarez, de nuestro ministro, repetía: mi prioridad en Bruselas es conseguir la inclusión de catalán en los trabajos de la Unión. O sea que hay un pequeño matiz entre, como diría aquel torero, hay gente para todo. Gracias.